señores, continuamos aquí en esta noche. María Cela, Diana Lora y quien les habla, Farideh Raful. Ahora tenemos una entrevista. ¿Dónde está Diana? Diana, Aquí estoy, aquí estás. aquí estoy. Esto es muy importante porque está con nosotros el doctor José Luis Alcántara Abreu. El José se fue. Ah, ve. José Luis salió. Alcántara. Luis Abreu. Alcántara Abreu. Lo pusieron mal aquí, voy a decir como dice María Cela, lo pusieron mal. Pero es cirujano ortopedista y ha hecho, yo creo que no más que una denuncia, ha hecho un aviso importante porque en su consultorio se han visto muchos casos de necrosis avascular después de la pandemia del COVID. Y como el COVID trajo tantas cosas que todavía no tenemos tiempo suficiente para determinar sus consecuencias, es importante hablar de esto porque quizás muchas personas puedan tener una sintomatología que tiene que ver con esta necrosis avascular, que él nos va a explicar de qué trata esto, doctor. Eso es así. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches ante todo. La necrosis avascular es una condición que se conoce de tarde en los 1700, 1800. Se trata de la falta de irrigación sanguínea en los extremos de los huesos. Okay. Los extremos de los huesos forman las articulaciones. Vamos a poner como ejemplo la cadera. La coyuntura, doctor. La coyuntura. Como Siendo dice más la coloquial, gente. vamos a hacerlo más La coloquial coyuntura, posible. doctor. La coyuntura. Exacto. Siendo la más común la cadera. Ok. Decía don Freddy, lo recuerdo ahora, que el único sitio donde la gente tiene la cadera en la espalda es el dominicano. Que aquí la gente habla de que se le abre la cadera con dolor de espalda baja. Y la cadera es la unión del muslo con el cuerpo. Es esa articulación. Y hay una derecha y una izquierda. Ok. Es una articulación que es una bola dentro de una copa. Ok. Es la más frecuente porque la forma en que recibe sangre esa articulación es muy particular. La necrosis avascular es el infarto, como pasa con el corazón y con el cerebro, de una zona, en este caso de una zona de hueso, del tuétano, O de sea la que hay médula del hueso. son infartos vasculares. Son infartos vasculares. Por eso se llama necrosis, esa que quiere decir muerte. O sea, esa y zona avascular. colapsa, deja de funcionar. Necrosis, muerte, avascular, falta de circulación. Muerte Entonces, por doctor, falta de circulación. ¿cómo se relaciona esto con el COVID-19? ¿Cómo es esto una secuela o una consecuencia del COVID-19? Ese es el long COVID. Precisamente eso es lo que nos está llamando muchísimo a nosotros la atención. Nosotros estamos acostumbrados en el país a ver necrosis avascular porque nosotros tenemos una población muy alta de falsémicos. La falsemia, que es una enfermedad que se deriva, es Claro. hereditaria, es una malformación de los glóbulos rojos, hacen una especie de tapón. Yo siempre lo comparo con la 6 de noviembre ahí en pintura, cuando hay como 10 carriles, se juntan todos y se convierten en 4. Entonces usted ve que se hace un tapón enorme ahí y de ahí para adelante no pasan carros, pero ahí Ajá. hay un tapón enorme. Cuando pasa eso en la médula del hueso, Ajá. tomando como ejemplo la cadera, donde se queda sin circulación adelante, se muere por falta de circulación. Pero ¿qué sintomatología presenta un paciente que tiene esa Problema necrosis avascular? Ese es el problema grande, que cuando viene a presentar sintomatología, que es dolor e incompetencia mecánica, ya vamos por la mitad del estadio. O sea, que presenta un dolor en la cadera que no se puede mover. Empieza a molestarle las transiciones, pararme desde una posición sentada, sentarme desde una posición parada, subir escaleras que de repente no me molestaba, ahora empieza a dolerme. Y uno, cuando tiene ese dolor, se lo achaca a cualquier cantidad de situaciones, sobre todo musculares, porque ¿quién va a pensar que yo tengo la posibilidad remota de tener una necrosis avascular, de que se me haya muerto parte de la médula ósea? Doctor, ¿y eso solamente pasa en la cadera? Porque No, eso pasa en caderas, que es la más frecuente por mucho, Ajá. en los hombros, en la muñeca y en la rodilla. Y ahora yo le pregunto, ¿cómo uno se da cuenta que puede tener eso en los hombros? Porque, por ejemplo, la cadera, la rodilla, uno va caminando y uno lo percibe después que está ya con la necrosis avascular muy avanzada. Pero en el tema del hombro, uno no carga peso. Eso es así. Eso es así, por eso se tarda mucho en encontrarse. Y siempre la razón de la visita al médico es el dolor. Pero no pierdo la movilidad. No necesariamente porque no hay carga de peso, como bien tú dijiste. Como yo no cargo peso, yo me vengo a dar cuenta cuando hago transiciones en el hombro y me duele. Lo primero que voy a achacárselo a que dormí mal, Claro. a que cambié de posición, a que estaba en el gimnasio, ese ejercicio y me terminó doliendo. Y cuando ese dolor se sigue creciendo y esa imposibilidad, esa incompetencia mecánica se hace mayor o se hace más compleja, es que la gente va al médico. Y todavía el médico, antes de esto, que es lo que nos está preocupando, Ajá. un pico tan alto de casos, como te decía antes, de 3, 4 casos al año, 5 casos al año. Era lo que uno ve Diana 3 le o 4 por preguntaba. semana. 4%. Ajá, ¿cómo se asocia esto con el COVID? Exacto. O sea, ¿esto es consecuencia del virus
o de los tratamientos que utilizamos para el virus, o consecuencia de que, ¿por qué ha aumentado tanto después del De COVID-19? las tres cosas. Nos hemos dado cuenta en los casos, cuando yo veo a un joven de 20 años que no tiene De se llaman 20 años, doctor. comorbilidades, ni es falsémico, ni fue asmático nunca, ni ¿Es sedentario? no ha usado Esteroide. corticosteroides para nada, no tiene ninguna razón para que esa imagen de radiografía que yo le hice venga con esa imagen clásica de la necrosis vascular. Y entonces uno empezó a buscar atrás. ¿Y a ti te dio COVID? Sí, me dio COVID. ¿Qué tratamiento utilizaste? Pues será el COVID. Y nos vamos a buscar los estudios que no pueden tener más de, ¿qué? 2 años, como mucho. Claro. Sí, claro. Ese cohorte de pacientes empieza a crecer ahora. Hay pocos pacientes todavía, hay pocos estudios, cada vez más, porque están saliendo muy, muy, muy rápido. Y hemos encontrado que el COVID ha sido una de las causas de la necrosis vascular de cadera. ¿Por qué? Porque el virus y una de sus mutantes, algunas de sus mutaciones, han causado inflamación de los vasos y de los pequeños vasos que alimentan la metáfisis de los huesos, la parte del hueso que se articula. La enfermedad por sí sola. La enfermedad per se. Acuérdense que del COVID había el dímero D muy alto, Sí. que era vascular, Sí. era coagulación, una gran cantidad de Sí. coagulación intravascular. La coagulación así en ese volumen causa tapones, porque la coagulación son pequeños trombos que se hacen y eso hace un tapón y de nuevo se tapó la 6 de noviembre y no pasan los carros para adelante. Se inflama, pacientes que hicieron condiciones respiratorias, Sí. algunos graves, por los cuales hubo que utilizar esteroides en grandes cantidades, que es uno de los precursores de la necrosis vascular, y uno dice, bueno, le salvaron la vida y hubo que darle esa cantidad de esteroides. Claro. Otros, y yo creo que todos estamos claros en eso, en el momento en que lavábamos la ropa y lavábamos la compra, la gente tosía 2 veces, iba a buscar un tratamiento y a veces ese tratamiento, sin ser necesario, y lo hablaba con una serie de colegas, tenía una gran cantidad de esteroides. Sí. Esteroides por miedo se llama eso. Y pasó durante mucho tiempo. Porque uno no sabía, le decían que eso Uno era lo no que sabía, evitaba. lavaba la compra. Claro. Pero una cosa, doctor, fuera del COVID, que va a seguir en estudio, ustedes tienen más casos parecidos. Y antes de hablar, para dar la voz de alerta a las personas que nos están viendo, ¿cuáles son las situaciones que pueden preceder a esta necrosis avascular? O sea, que pueden predeterminar que uno tenga una condición que pueda después sufrir de ella. Y si tenemos que vigilarnos, ¿cómo prevenimos la necrosis? Vamos a volver atrás un poquito. La A falsemia las usted mencionó. comorbilidades. Si usted no es falsémico, Ok. si usted no usa esteroides porque tiene un trasplante, porque tiene una condición dermatológica, porque es asmático, si usted no tiene las comorbilidades clásicas, si usted no es alcohólico, el alcoholismo también es una de las causas, si usted no tiene esas causas que lo pueden llevar a tener una necrosis vascular y de repente empieza a tener un dolor articular al que no le encuentre explicación, una radiografía correcta y una resonancia de seguimiento y la sospecha del médico son los 3 elementos vitales. Uno de los elementos que causó, y en los estudios más nuevos, de más alto cohorte está saliendo, fueron 2 o 3 de las primeras vacunas. Que como, siempre lo dejo para último, porque la gente cree que, bueno, que no quería saber vacuna. No, las primeras vacunas, y no voy a nombrar marcas, Claro. y hubo gente que se puso 4, 5, 6 Sí, vacunas, claro. causaban una trombosis. Usted está hablando acelerada. de la AstraZeneca, que fue la primera que llegaron. AstraZeneca, Exacto. una de las Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. O sea, que realmente se ha demostrado ya científicamente o todavía está... Sí, y con nombre y por eso la sacaron O del sea, que mercado. aparte del COVID, también tenemos el tema de... ¿Qué hace una persona, doctor, ya para finalizar? No sé si Diana tiene otra pregunta. ¿Qué No, hace? ¿qué tanto tiempo después, Faride, de haber tenido COVID se pueden presentar esos Bueno, síntomas? claro. Porque alguien puede decir de que a mí me dio, pero a mí me dio hace 2 años COVID, no me ha vuelto a dar. Buena pregunta. Precisamente. O yo me puedo contagiar mañana otra vez. ¿Qué tiempo después de haber tenido COVID se pueden empezar a presentar esos síntomas? Mire, nosotros estamos viendo casos de pacientes que tienen 2 años de que le dio COVID. Pero el dolor en la necrosis vascular de cadera viene a salir cuando ya va de un estadio de 1 a 4 que tiene, ya va por estadio 3 y 4. O sea, que pueden tiene pasar muchos 1 meses o 2 años después. silentes, la primera fase son silentes y la gente no tiene sintomatología. Entonces puede haberle empezado desde 50 días después de un COVID o un mes después de una vacuna. Doctor,
¿A dónde acudir? Usted es cirujano ortopedista, pero regularmente uno va, bueno, déjame ir a un reumatólogo, déjame ir. ¿A dónde acudir inmediatamente para obtener un diagnóstico efectivo? ¿Y cuál sería el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, esa sospecha de dolor Sí. sin comorbilidades, yo le aconsejo que vea a su ortopedista e incluso a su reumatólogo. Ok. Hay incluso muy buenos fisiatras. El colega García Chalup ha visto ya varios casos Sí. y nos ha empezado a anunciar de casos que está viendo. Pero todo el grupo de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, en la parte que hacemos reemplazo, estamos muy amoscados con eso. ¿Por qué? Porque el tratamiento es exclusivamente quirúrgico. Quirúrgico. Es exclusivamente quirúrgico. ¿Y si uno no se opera, qué pasa? Por favor, no accesan a ese, y me da cosa decirlo, le van a poner plasma, que le van a poner células madres. Claro. La necrosis avascular no lleva otra cosa que no sea o una cirugía para descomprimir, que es una forma de mover la Sí. médula ósea para ver si vuelve a crecer y tiene una tasa de fallo de entre un 50 y un 60%. E indefectiblemente a mediano o a largo plazo van a terminar en un reemplazo articular. Wow, eso es Esa es la dramático. preocupación. Eso es dramático, doctor, y qué bueno que usted está aquí dando la voz de alerta para que todos podamos saber, porque el diagnóstico efectivo también se trata de salvar vidas y de hacer algo pues a tiempo. Así es. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Luis Alcántara Abreu, cirujano ortopedista. Esto es una enfermedad que muy pocos conocíamos. Yo realmente lo leí, Diana, yo no sé si tú la conocías anteriormente. No lo conocía para nada y obviamente no queremos alarmar a la población. No, claro que no. No quiere decir que si usted tiene un dolorcito en la espalda necesariamente sea eso. Probablemente no sea eso, pero póngale atención. No lo busque en Google, vaya donde un médico, no vaya donde el doctor Exacto. Google, vaya donde el médico que estudió muchos años para dar un diagnóstico efectivo. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Cuando regresemos con nosotros, señores, qué orgullo tener al Canario aquí con nosotros con una nueva propuesta musical y no de salsa, sino de boleros. Vamos a hablar con él después que regresemos.